¿Es cierto que fuiste abusada? Sí, ¿Me podés decir cómo? violación. ¿En qué circunstancias? En mi casa, en el 2006, en junio. Y de hecho yo siempre digo que te conocí Sí, antes y vos no te acordás cómo. Y fue porque vine a tu programa sí. en ese entonces. Porque, ¿Que era un novio tuyo no un desconocido. que entró a tu casa? Era aparentemente un stalker, un acosador. Yo no lo conocía. eh, Fue algo bastante. Violento. Sí, sí. Salí casi ilesa, recibí un golpe en la cara, pero resistí activamente porque justamente en mi casa, familia matriarcal, se me había educado para enfrentar ese tipo de situación porque son cosas que pueden pasar en la vida y sabiendo que uno es la víctima en ese momento, tiene que salvar su vida, ¿no? Y yo no me sentí culpable por lo que estaba pasando. Así que enseguida, cuando pude, fui a la policía, hice todas las denuncias, fue terrible. ¿Y nunca lo pero hice. encontraron? Extraoficialmente yo creo que sí. Extraoficialmente, y me atrevo a decirlo porque mi papá falleció, él era policía. Yo unos días después recibí una visita de unos policías que me dijeron off the record, me mostraron unas fotos. Es este tipo. ¿Pero cómo entró a tu casa? Yo dejé las llaves puestas del lado de adentro, rompió el vidrio, las sacó, planta baja. Abrió la puerta y se encerró adentro mientras yo me bañaba. De hecho, yo escuché el ruido y pensé que era el gato. ¿Te cambió algo eso? Sí. ¿Qué? Sí, para mí era lo peor que me podía pasar, era una pesadilla, ¿no? A veces uno tiene Es de cosas lo peor que puede pasar. No, no es lo peor que te puede pasar. Es de lo peor. Es de lo peor. Sí, que a uno lo obliguen a algo que no quiere es terrible siempre. Y yo tenía 26 años. Por ejemplo, siempre me había cuidado, nunca había tenido relaciones sin protección y de pronto alguien me viola. El terror de contagiarme una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? Pero me sirvió para saber que se puede sobrevivir de lo peor. Es decir, una vez transitado el infierno, si uno sigue con vida... Yo cuando dije sigo viva, y hasta me puedo reír. Me acuerdo que estaba en el patrullero, en la parte de atrás del patrullero, con una chica y un muchacho, los dos policías que me llevaban del juzgado a un perito, otro hospital, perito. sí, hasta todo, Sí, que hice todo el tour. periplo. Yo les hacía chistes, Sí. ¿no? O sea, y decía, me estoy riendo de esto, ¿no? Porque yo uso mucho la risa para descontracturarme y la risa alivia, de hecho, esto está probado. Era una situación espantosa para mi madre en ese momento, y toda mi familia, mis amigos que me llamaban del exterior, y encima, por supuesto, ahí aprendí... ¿Nunca Sí. te dio vergüenza haber pasado por eso? No, para nada. ¿Y nunca se hizo Nada. justicia? Extraoficialmente, sí, lo que yo sí rescato es que me acuerdo que cuando llegué a mi casa después de muchas horas de dar vueltas, ¿no? Y de pasarla muy mal, pero había que hacerlo, estaban todos los medios en la puerta de mi casa porque, como siempre, se filtran las llamadas, los radios de la policía. Yo a la policía que se quedó en la puerta le dije que, por favor, le dijera a mi mamá que yo había sido testigo de un robo y que por eso había un policía, que yo no quería que ella supiera. Pero vos ya porque... vivías sola. Al lado. al lado de tu sí, casa. Sí, al lado. Y lamentablemente, de hecho yo hablé con ella, mi hija me están diciendo, no, mamá, tranquila. O sea, yo me mantenía entera para mantenerla a ella entera. Total, más daño, yo no quería que se hiciera más daño del que ya se había hecho. Y me hablaron de la producción de Mauro Viale. De hecho, trabajaba creo que con Johnny, con la hija, y me dijeron, si vos querés que el caso se resuelva, hacelo público. Y yo dije, sí, quiero que se resuelva porque quiero que lo agarren, porque no quiero que le haga esto a ninguna otra mujer. Porque también sabía por esa altura que los violadores generalmente no tienen una víctima. No, obvio. Tienen obvio. muchas. Y si no Son se los seriales, detiene... Son seriales. Claro, no se los detiene con canciones, con hashtags y con bancos de color. Se los detiene haciendo la denuncia en la policía, marcándolos y yéndolos a buscar, metiéndolos presos y no soltándolos. Y yo tomé conciencia de eso. Tenía 26 años, no era una adolescente chiquita, era una chica grande, había estudiado, trabajado, estaba en un impasse con una pareja, de hecho,
Y eso me mostró las situaciones límites de esa especie a uno le muestran Que se puede sobrevivir. no solo que se puede sobrevivir, sino qué es más importante en la vida. Empecé a arriesgarme más en la vida, empecé a vivir con más intensidad también y empecé a entender que había cosas por qué luchar. Yo era más desentendida socialmente en esa época. Ahora, digo, ya está, el episodio del abuso ya está comprendido, te cambió. Digo, el partido al que vos pertenecés, sos diputada, presenta una colega tuya un proyecto de derogación de la ley del aborto. ¿Qué hubiera pasado si estabas embarazada? Primero, siendo que cuando uno hace la denuncia Sí. en el hospital, en el momento te dan un cóctel de drogas para impedir que uno se contagie enfermedades de transmisión Y sexual para eventualmente... y la pastilla del día después para evitar la concepción. Es decir, no hubiera quedado embarazada. Por eso yo... Pero eso ya es ahora. Pero, No, en esa época. Pero vos tenías lo la posibilidad, mismo. hay ¿Por gente qué que iba a no lo estar confiesa, embarazada? hay chicas que le pasa y no lo pueden confesar, le da Bueno. vergüenza y quedan embarazadas. Bueno, Y a pero veces el justamente- aborto es un camino, porque Pero la por ley eso la existe contiene. el protocolo de la ILE, Sí, previo a la ley del aborto, que igual está mal reglamentado y lo descubrí en esa época. sí. Porque para mí, si una mujer es violada, debe hacer la denuncia en la policía. ¿Por qué? Porque si no, no hay manera de agarrar No, a los obviamente. violadores, ¿no? Y uno no tiene por qué sentir vergüenza Pero de explícame por qué denunciarlo. vos estás en contra del aborto. ¿Vos compartís lo de tu colega? En parte sí, yo no estoy de acuerdo con la ley del aborto. Porque me parece, primero, que el Estado no tiene que hacerse cargo de eso. Siendo que existe la ILE, donde ya está contemplado el aborto en caso de embarazo o de riesgo de vida de la madre. Lo que pasa es que veo que en la ILE hay un agujero, que es que no se pida a la mujer la denuncia policial. Claro. Que yo en ese momento, ¿Qué es la ILE? interrupción legal del Interrupción embarazo, legal del embarazo. porque de hecho la ley del aborto no da igualdad ante la ley. Es decir, no es un proyecto para presentar ahora, eso estamos todos absolutamente de acuerdo. Obvio. Que fue una equivocación de la diputada. Todos se pueden equivocar. Es más, ahora por un año no se puede presentar, Sí. ¿no? Y yo lo aclaré porque no me gusta Pero ser vos parte de eso. votarías a favor de levantarla, la ley del aborto. Sí. ¿Sí? Sí, es más, pero sí pediría una modificación de la ILE. Sí. Y si es por mi parte, si se hiciera un plebiscito o la sociedad lo decidiera, yo estaría de acuerdo con una despenalización para que no haya persecución en los casos en que las mujeres sufren un aborto espontáneo, que suele pasar, ¿no? O en los casos difíciles o complicados que vos mencionás, las mujeres que no se animen a hacer una denuncia de violación, que son casos Terminan muy a veces feos. matando a la criatura, digo, son la Exacto. multiplicidad de episodios que tienen que ver con el abuso, desgraciadamente son muchos. Sí, exacto. Y creo que el aborto en parte solucionaba eso, me parece. No creo que solucione. No soluciona, O sea, la pero ley por lo no. menos te daba una posibilidad de tener una salida. Pero estaba la ILE. ¿Vos tuviste? Sí. Estaba la Pasa que ILE. la fortaleza que tuviste vos no es el promedio de lo que tienen las Bueno, por mujeres. eso yo salí a hablar y salía a hablar con fuerza en los medios incluso, porque me enteré y veía a las mujeres de Madres del Dolor, creo que es. No sé si Madres del Dolor. Esas son las de las víctimas de tránsito, las de madres del Bueno, dolor. no, había otra que no me acuerdo el nombre, Sí. pero lloraban y decían cosas que yo decía, esto está mal, porque una mujer que pasa por una violación, o sea que muchísimas lo vivimos, sos una víctima ¿Muchas amigas circunstancial. tuyas fueron abusadas? ¿Cómo? ¿Muchas amigas tuyas fueron abusadas? De una forma u otra he conocido a alguna otra chica que haya pasado por eso, y de hecho mi madre lo vivió y fue una de las que no se animó a denunciarlo, y eso arruinó su matrimonio. ¿Sí? Sí, exacto. Pero Bueno, por pero eso no me te inculcó, impidió por ser eso me todo lo inculcó que ser son. fuerte. No te impidió nada de eso, ser todo lo que sos ahora. Al contrario. Te dio fuerza. Lo que sí me pasó es que en esos días en los que vos me llamaste a tu programa, hubo medios que hasta incluso se burlaron de mí Sí. porque dijeron, debe mentir porque tiene demasiada fortaleza. Y me acuerdo que eso fue muy doloroso, recibir que la misma sociedad me juzgue por sobrevivir a algo y denunciarlo, fue patético. Y es esa misma, ojo, porque es esa misma sociedad que después festeja la ley del aborto, ¿eh? Obvio. Esa es no quieren que la mujer se empodere, porque empoderarte es tener
la tranquilidad de poder ir a la policía y denunciarlo porque tenés bien en claro que la culpa no es tuya. Para que no siempre te dan bola. Es un tema complicado, es un tema que requiere un programa completo eso. Lilia, un placer tenerte acá. Gracias, Chiche.